51. An-Numan ibn Mukarrim, que Dios esté complacido con él. La tribu de Muzaina tenía sus territorios a cierta distancia de Yatrib, sobre la ruta de caravanas que unía esta ciudad con Meca. Las noticias de la llegada del profeta Yatrib se extendieron rápidamente y pronto llegaron a los Muzaina a través de los miembros de la tribu que salían de viaje y regresaban. Una tarde, el jefe de la tribu, An-Numan ibn Mukarrim, se reunió con los ancianos y otros miembros de la tribu y les dijo: «Oh mi gente, por Dios, no hemos sabido sino cosas buenas de Muhammad, Dios le bendiga y guarde, y de su misión no hemos oído sino misericordia, amabilidad y justicia. ¿Qué nos ocurre? ¿Por qué nos quedamos parados mientras otra gente se apresura a aceptarle? Por lo que a mí respecta», prosiguió, «estoy decidido a salir mañana por la mañana para unirme a él. Quien quiera venir conmigo, que se prepare». An-Numan debía ser un jefe muy persuasivo. Sus palabras tuvieron un efecto maravilloso en los oídos de su gente. A la mañana siguiente, los 10 hermanos de An-Numan y 400 jinetes de Muzaina estaban preparados para ir con él a Yatrib a encontrarse con el profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y convertirse al Islam. An-Numan, sin embargo, se avergonzaba de presentarse ante el profeta, Dios le bendiga y guarde, con un séquito tan numeroso sin llevar regalos para él y para los musulmanes. No tenía en realidad gran cosa que llevarles. Aquel año los Muzaina habían sufrido sequía y hambruna y gran parte de sus ganados y cosechas se habían perdido. Aun así, An-Numan visitó las casas de sus vecinos y reunió las ovejas y cabras que quedaban. Con estas por delante partió hacia Medina. Allí, en presencia del profeta, Dios le bendiga y guarde, él y sus acompañantes anunciaron su aceptación del Islam. Toda Medina estaba alborozada con la llegada de An-Numan y sus acompañantes. Nunca antes 9 hermanos de una misma familia se habían convertido al Islam el mismo día, junto con otros 400 miembros de su tribu. El noble profeta, Dios le bendiga y guarde, estaba muy contento y mostraba su gran complacencia. De hecho, la sinceridad de su esfuerzo fue aceptada y ensalzada por Dios Todopoderoso con la revelación al profeta de las siguientes palabras del Corán: «Y entre los beduinos hay quienes creen en Dios y en el último día, y consideran todo lo que gastan por la causa de Dios como una vía de acercamiento a Dios y de ser recordados en las oraciones del enviado. Ciertamente será en verdad una vía de acercamiento de Dios a ellos, pues Dios les acogerá en su misericordia. Realmente Dios es indulgente, dispensador de gracia». Corán 9:99. An-Numan vivió bajo la guía del profeta, Dios le bendiga y guarde, y participó con valor y entrega en todas las campañas militares que éste emprendió. En tiempos de Abu Bakr, él y la gente de Muzaina cumplieron una labor importante y loable en la eliminación de la fitna de la apostasía. Durante el califato de Umar al-Faruq, An-Numan se destacó especialmente en los enfrentamientos contra el imperio sasánida. Poco después de la batalla de Qasidilla, el jefe de las fuerzas musulmanas, Sa'id ibn Abi Waqqas, envió una delegación al emperador sasánida Yazdagir. La delegación iba encabezada por An-Numan ibn Mukarrim y su propósito principal era invitar al emperador a que aceptase el Islam. Cuando An-Numan y su delegación entraron en Ctesifonte, la capital sasánida, la gente de la ciudad los miraba con una mezcla de curiosidad y desdén. Observaron su apariencia humilde, sus toscas ropas y sandalias y sus endebles caballos. Los musulmanes no se sintieron en absoluto intimidados y pidieron una audiencia con Yazdagir. Él aceptó recibirles, llamó a un intérprete y le dijo: «Dile a los musulmanes, ¿por qué habéis venido a nuestros dominios y por qué queréis invadirnos?»
Quizá tengáis planes contra nosotros, y queréis enfrentaros a nosotros porque nos veis preocupados por vosotros, pero no deseamos infligiros ningún daño. An-Numan se volvió a sus hombres y les dijo: Si queréis, les responderé en representación vuestra, pero si alguno de vosotros quiere hablar, que lo haga primero. Los musulmanes indicaron a An-Numan que hablase y volviéndose al emperador dijeron: Este hombre habla por todos nosotros. Escucha pues lo que tiene que decir. An-Numan empezó dando alabanzas y glorificando a Dios y pidiendo bendiciones y paz para su profeta. Después dijo: En verdad, Dios ha sido compasivo y misericordioso con nosotros, enviándonos a un profeta, Dios le bendiga y guarde, que nos muestra el bien y nos ordena seguirlo, para hacernos saber lo que es malo y prohibírnoslo. El enviado, Dios le bendiga y guarde, nos ha prometido que si respondemos a lo que nos llama, Dios nos concederá lo bueno en este mundo y lo bueno en la otra vida. No ha transcurrido mucho tiempo y ya Dios ha sustituido con abundancia nuestras penalidades anteriores y con hermandad nuestras enemistades anteriores. El enviado, Dios le bendiga y guarde, nos ha ordenado que llamemos a la humanidad a lo que es mejor para ellos y que empecemos por nuestros vecinos. Así pues, te invitamos a entrar en nuestra religión. Es una religión que embellece y fomenta todo bien, que detesta y prohíbe todo lo feo y reprensible. Es una religión que guía a sus fieles de la oscuridad y la tiranía de la incredulidad a la luz y a la justicia de la fe. Si respondéis positivamente a nuestra invitación y entréis en el Islam, será nuestra obligación introducir el libro de Dios en vuestra sociedad y ayudaros a vivir de acuerdo con él y a gobernaros según sus leyes. Luego nos iremos y os dejaremos llevar vuestros propios asuntos. Pero si rehusáis entrar en la religión de Dios, os exigiremos el pago de jizya y a cambio de ese os daremos protección. Si os negáis a pagar el jizya, os declararemos la guerra. Yazdagir se puso furioso por lo que había oído y dijo en tono de burla: Ciertamente no conozco otra nación sobre la tierra más miserable que vosotros y cuyo número sea más pequeño, que estén más divididos entre ellos y que sean de condición más perversa. Nos hemos acostumbrado a delegar vuestros asuntos en nuestros gobernadores provinciales y ellos os mantenían sometidos en representación nuestra. Luego, suavizando algo el tono, continuó, pero ahora con mayor sarcasmo: Si alguna calamidad os ha empujado a acudir a nosotros, reclutaremos fuerzas para ayudaros a hacer que vuestras tierras se vuelvan fértiles. Daremos vestiduras a los jefes y notables de vuestro pueblo, y os daremos un rey de entre vosotros mismos que sea benigno con vosotros. Uno de la delegación de An-Numan respondió ásperamente a esto, y Yazdagir montó de nuevo en cólera y dijo: Si no fuera porque no se mata a los embajadores, os mataría a todos. Salid de mi presencia, no conseguiréis nada de mí, y decidle a vuestro jefe militar que enviaré contra él a Rustum para que le entierre a él y a todos vosotros en el foso de Al-Qadisiyah. Yazdagir pidió entonces un cesto lleno de tierra que debía ser llevado fuera de las puertas de la ciudad por aquel de los musulmanes considerado como el más noble de ellos, en señal de humillación. Así, el hijo de Umar aceptó la carga como un feliz augurio y se la llevó al jefe del ejército, Said ibn Abi Waqqas, y le dijo: Acepta nuestras felicitaciones por la victoria. El enemigo nos entrega voluntariamente su tierra. Comenzó entonces la batalla de Qadisiyah, y tras 4 días de intensos combates, las fuerzas musulmanas salieron victoriosas. Esta victoria preparó el camino para el avance de los musulmanes por las llanuras del Éufrates y el Tigris. La capital del imperio persa, Ctesifonte, cayó y a esto siguieron un número de enfrentamientos con los persas a medida que estos se replegaban hacia el norte. A pesar de las repetidas derrotas y reveses, Yazdagir se negaba a rendirse y organizaba constantemente
nuevas levas para atacar a los musulmanes y fomentar la insurrección en las provincias que habían caído bajo el control de los musulmanes. Umar había aconsejado moderación a sus generales y les ordenó no avanzar demasiado hacia el este. Sin embargo, cuando oyó de una gran movilización persa de unos 150.000 combatientes contra los musulmanes, pensó en salir de Medina e ir a enfrentarse personalmente con esta gran amenaza. Varios destacados musulmanes de Medina le aconsejaron que no lo hiciera y le sugirieron que en lugar de ello nombrase un jefe militar para enfrentarse a esta grave situación. «Indicadme un hombre a quien pueda encargar esta tarea», dijo. «Tú eres quien mejor conoce al ejército, oh emir al-Mu'minin». Respondieron y después de reflexionar, Umar exclamó: «Por Dios, entregaré el mando del ejército musulmán a un hombre que cuando se encuentren los dos ejércitos se mantendrá más activo. An-Numan ibn Muqarrin al-Musani». Umar le envió una carta: «Del siervo de Dios, Umar ibn al-Khattab, An-Numan ibn Muqarrin. He recibido noticias de que gran número de tropas persas se han reunido para combatiros en la ciudad de Nijaband. Cuando esta carta llegue a tus manos, avanza para enfrentarte a ellos con la ayuda de Dios. No lleves a los musulmanes por terreno demasiado escabroso, no sea que se hagan daño, pues una persona musulmana es más preciosa para mí que 100.000 dinares, y la paz sea contigo». An-Numan respondió a las órdenes del emir al-Mu'minin y movilizó a las fuerzas musulmanas. Despachó una avanzadilla de caballería para que reconociesen los alrededores de la ciudad. Justo a las afueras de Nijaband, los caballos se detuvieron y a pesar de fustigarlos, no consiguieron hacerlos avanzar. Los jinetes desmontaron y descubrieron clavos de hierro clavados en las pezuñas de los caballos. Inspeccionaron los alrededores y encontraron por todas partes estas puntas de hierro sembradas para detener el avance del ejército musulmán. Al ser informado de esto, An-Numan ordenó que la avanzadilla se quedase donde estaba y que por la noche encendieran hogueras para que el enemigo las viera. Debían asimismo fingir temor y derrota para así tentar al enemigo a salir a combatir con ellos y en el proceso limpiasen los alrededores de clavos de hierro. La estratagema funcionó. Cuando los persas vieron que la vanguardia del ejército musulmán parecía descorazonada y derrotada ante ellos, enviaron partidas de obreros para despejar la zona de clavos. Estos obreros fueron capturados por la caballería musulmana, que se hizo así con el control de los alrededores de la ciudad. An-Numan montó su campamento en las afueras de la ciudad y decidió realizar un asalto decisivo contra la ciudad. Habló entonces a sus soldados: «Gritaré Allahu Akbar 3 veces. Cuando oigáis la primera, prepararos a hacer vuestras necesidades y haced wudu. A la segunda, que cada uno de vosotros disponga sus armas y cargue con ellas. Y a la tercera, avanzaré contra los enemigos de Dios y debéis seguirme en el ataque». Prosiguió: «Si An-Numan cae muerto, que nadie se quede con él, pues haré ahora una súplica a Dios Todopoderoso y quiero que todos vosotros respondáis amín». Entonces suplicó: «Dios conceda el martirio a An-Numan en este día y conceda la victoria a los musulmanes». 3 veces gritó An-Numan Allahu Akbar. A la tercera se arrojó contra las filas del enemigo y los musulmanes se apresuraron a seguirle. El enemigo les superaba 6-1, pero consiguieron causar terribles pérdidas a los persas. An-Numan recibió una herida mortal durante la batalla. Su hermano recogió el estandarte de sus manos y le cubrió con un manto, ocultando así su muerte a los demás. Las tropas musulmanas alcanzaron la victoria. Los persas jamás consiguieron recuperarse después de esta batalla que los historiadores musulmanes han calificado como la victoria de las victorias. Acabada la batalla, los soldados victoriosos buscaron a su valiente caudillo. Su hermano levantó entonces el manto y les dijo: «Este es vuestro emir. Dios le ha mostrado la victoria y le ha bendecido con el martirio». Un compañero que estaba a su lado, cuando Umar recibió la noticia en Medina,
dijo: «Vi a Umar, Dios esté complacido de él. Cuando supo de la muerte de An-Numan ibn Muqarrin, se llevó las manos a la cabeza y empezó a sollozar. Que Dios esté complacido con él»,